Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Buenas tardes, bienvenidos al Market Overview. Tenemos mercados positivos el día de hoy, principalmente el S&P y el Nasdaq. El Nasdaq es el que está liderando ahorita. Lo tenemos subiendo casi 2%, el QQQ. El SPY lo tenemos trepando 0.5%. Y los demás sectores andan un poquito rezagados. Nuevamente vemos esa parte de que las tecnológicas están liderando las alzas, sobre todo las FANG. Ahorita como podemos apreciar, acá tenemos más 2,70% el índice FANG, y eso es lo que está impulsando, pues, obviamente, tanto al XLK, que es el sector tecnológico, como al propio Nasdaq. Vamos a checar algunos niveles del mercado. Acá tenemos al SPY, el ETF del S&P 500. Podemos apreciar que ahorita se encuentra en una zona, pues, de resistencia. Esta zona de resistencia converge con la zona de más o menos los $323, que fueron los máximos que hizo a inicios de junio. Entonces pueden apreciar acá sobre esta línea de tendencia, esta línea horizontal, que es una resistencia, que aquí se encuentra, pues, esta zona que les comento, donde por lo menos en las últimas 4 sesiones ha hecho máximos sobre esos niveles y se ha regresado. Tiene soporte sobre la zona de $317 y resistencia sobre los 323. Superando esta zona, tiene buenas perspectivas para el corto plazo. Todavía está un 4,5% debajo de los máximos que vimos previo al COVID. En el caso del futuro, el futuro del S&P 500, de igual forma también está en una zona de resistencia. Sin embargo, el futuro del S&P 500, que esto es algo que a mí me gusta, para el escenario, pues, alcista, el escenario de los toros, me gusta porque, como pueden apreciar ustedes, a diferencia del SPY, el futuro del S&P 500 ya superó esta zona. Ahorita intradía está generando un breakout alcista. Si cierra por estos niveles, pues está confirmando un rompimiento alcista sobre esta resistencia, sobre los 3,220 puntos más o menos. Y pues bueno, la proyección, si todo va muy bien, para que pueda acercarse a los máximos previos al COVID, que pues es donde básicamente están los máximos históricos, tendría que subir 5,20%, que de hecho acá tengo trazado un Fibonacci respecto a los máximos que hizo en inicios de junio, ahí por los 3,220 puntos más o menos, 3,215, hacia los mínimos que hizo, pues, precisamente con el tema del COVID. Una proyección del 161,8 converge precisamente con esos máximos, por ahí por los 3,389 puntos. Otra cosa que veo positiva para el mercado es el VIX. Lo estaba comentando la semana pasada aquí en Twitter. Podemos apreciar que el VIX, a diferencia tiene un soporte muy importante sobre la media de 200 días, y a diferencia de en otras ocasiones donde, pues, el piso del VIX aquí en la media de 200 ha marcado el techo en el S&P 500, y ustedes pueden apreciar, pues coincide con las fechas. A inicios de junio, que fue donde vimos donde estaba mostrando hace un momento el máximo que hizo el S&P 500 y se regresó, pues convergió con el soporte que tocó el VIX precisamente sobre la media de 200 días. Y esa media, pues, la ha vulnerado intrasesión, pero no ha cerrado, o no había cerrado por lo menos desde que empezó lo de la pandemia, no había cerrado debajo de esa media. Entonces, bastante importante, bastante relevante, y fue algo que hizo el pasado viernes. El pasado viernes por fin confirmó una ruptura bajista respecto a la media de 200 días, lo cual es un escenario, pues, alcista, es un escenario positivo para el mercado en conjunto. Vean cómo al superar los 18, pues cuando fue febrero, cuando fue lo previo a toda esta crisis del COVID, cómo, pues, trepó brutalmente un 370% el índice del miedo, y pues desde entonces, pues, ha caído a niveles nuevamente por los 24. Para que cierre el gap que había dejado, el gap alcista que dejó, pues, previo a lo del COVID, o cuando iniciara lo del COVID, tendría que caer otro 26%,
Y para tenerlo sobre una zona de soporte que ha sido muy relevante en el mediano plazo, si lo vemos en una escala semanal, en un time frame semanal, zonas de soporte para el VIX han sido los 12, los niveles de 12. Entonces, ahorita está a un 26% para cerrar el gap que dejó antes de lo de la crisis del COVID, y a un 51% para llegar a esa zona que tradicionalmente ha sido donde rebota. Pueden verlo aquí a lo largo desde, básicamente desde 2018, que ahí pues la lectura en un escenario de soporte para el VIX pues, sería un escenario de techo para el mercado. En el caso de los demás índices, podemos ver el QQQ, el Nasdaq. El Nasdaq lo tenemos pues bastante alcista, después de esta vela bastante bearish que dejó el pasado 13 de julio, que de hecho es una envolvente bajista, esta bearish engulfing, pues le generó una caída donde lo llegó a tumbar hasta niveles más o menos de $252, y ahorita lo tenemos otra vez en 264, recuperando nuevamente todas las medias de corto plazo y pues superando también los máximos de la semana anterior. En el caso del Nasdaq, del futuro del Nasdaq, el NQ me gusta observarlo mucho porque pues si el sector tecnológico, como ya sabemos, es el que se va adelantando a todo, pues más el futuro sobre el Nasdaq. Acá quiero, esto yo en algún momento también lo posteé aquí en Twitter. Si lo vemos en un time frame de 4 horas, podemos apreciar perfectamente cómo los pisos en general del mercado los ha dictado el futuro del Nasdaq cuando ha generado soporte sobre la media de 100 periodos en escala de 4 horas. Vean aquí cómo desde el pasado 30 de junio, cómo acá generó soporte sobre estos niveles de 9.940 puntos. Después, como con precisión quirúrgica, lo hizo el pasado 14 de julio, aquí más o menos sobre los 10.360 puntos. Y la semana pasada no fue la excepción. Al acercarse a estos niveles de soporte, pues vean cómo el precio o el mercado ha rebotado bastante bien y ahorita pues ya superando, como les digo, los máximos de la semana anterior. Entonces se ve bastante bullish el Nasdaq. Viendo otros sectores, tenemos al IWM. El IWM es el ETF del Russell 2000, que es el índice de las small caps. Para mi gusto, es el índice más diversificado que existe. Evidentemente, el problema que tiene pues, es que son empresas de mediana y pequeña capitalización. O sea, no vamos a encontrar monstruos como en el Nasdaq. Y por eso, pues precisamente como el Nasdaq y el mercado en conjunto, el S&P 500 lo ha jalado, pues básicamente las FANG. Estamos hablando de los 4 nombres más grandes en la industria tecnológica. Como ellos no componen este índice, no tienen tanta intervención en este índice, pues lo hemos visto muy rezagado respecto a los más grandes. Lo podemos ver que estamos un 16% debajo de los máximos pre-COVID. Pero algo que me gusta, algo que veo positivo respecto al IWM, es que como pueden apreciar ustedes, está buscando romper a la alza la media de 200 días. Es algo que ya había generado en el pasado 5 de junio, que fíjense que esto es lo que coincide con lo que les estaba comentando con el techo del S&P 500 y con el piso del VIX. Generó acá un rompimiento alcista que después confirmó a la siguiente sesión, el 8 de junio. Después de ahí cayó y después dos sesiones posteriores perdió esa media y pues bueno, de ahí vino una caída más fuerte, ¿no? Entonces desde entonces ha venido batallando, encontrando soporte más o menos sobre los niveles de la media de 50 días. Pero ahorita lo relevante es que el pasado viernes logró un cierre aquí con una especie de martillo sobre la media de 200, lo cual pues me hace está positivo, optimista respecto al Russell 2000. Vamos a ver, esperemos que cierre encima de esta media el día de hoy. Tenemos también al transportes. El transportes vemos el IGT. IGT es el ETF de transportes. Este índice, este ETF está pues justo sobre un nivel de compras, una zona de soporte el día de hoy. Pueden apreciar cómo de igual forma que con el S&P y con el Russell, hizo un breakout acá en falso a inicios de junio.
La semana pasada estuvo bastante fuerte el sector transportes, a diferencia de días donde caía el Nasdaq, inclusive el transportes iban pues en contratendencia al mismo, al Nasdaq, y pues bueno, logró cerrar encima de la media de 200 días. Me gusta esta zona para soportes y si ustedes tienen la posibilidad de entrar largos a este sector, pues bueno, puede ser un buen nivel, porque la relación riesgo-beneficio pues realmente es atractiva, porque buscaríamos que no vulnere al cierre de la sesión este soporte en la media de 200 días, y pues podemos ver que un escenario muy optimista sería que si recuperase los niveles previos al COVID, pues estamos hablando de un potencial 18% en el Dow Transportes. Tenemos al Dow Industrial, que a través de su ETF, que es el día. En el caso del día, pues también ya otro factor importante y positivo para el mercado en general es que podemos ver que, a diferencia de otros escenarios donde teníamos nada más los nombres, el Nasdaq, el S&P 500, pues subiendo, recuperando medias de 200 días y demás, ya hasta tuvimos un Golden Cross en el caso del S&P 500. Los demás sectores y los demás índices que son menos grandes, pues no confirmaban esto, ¿no? Entonces ahí teníamos ese principio de falta de confirmación, pero ahorita la diferencia y lo que estoy viendo es que pues tenemos el Russell recuperando estas medias, tenemos el transporte recuperando estas medias, tenemos el industrial recuperando estas medias, todo lo cual nos habla de un mercado, desde mi punto de vista, por lo menos en el corto plazo, un poquito más fuerte. Evidentemente, pues como ya lo hemos destacado muchas veces, pues los reportes de las tecnológicas serán muy determinantes. A mí en mi posición personal y demás es pues en cuestión de mitigación de riesgos y demás, preferimos estar fuera del mercado cuando reportan los nombres grandes. Ahorita vamos a ver quiénes reportan, pero bueno, el Dow Industrial está a un 11% de máximos pre-COVID. Después tenemos a Emergentes. Emergentes también está fuerte el día de hoy, está subiendo 1%, está recuperando acá la media de 8 días. En el caso del IPC, el IPC, pues desde hace un par de semanas comentaba que no me gusta. Bueno, no nos ha gustado, de hecho, en todo el año. Está bastante bearish el IPC, desafortunadamente. No le veo niveles de apoyo donde pudiésemos entrar, porque está justamente debajo de todas las medias de corto plazo y pues ahora sí que no tiene una buena perspectiva técnica en este momento. La semana pasada reportó Netflix que de hecho tuvo un buen reporte en cuestión de nuevos suscriptores. Se esperaban 8.2 millones de suscriptores en el trimestre y reportó 10 millones, reportó casi 2 millones arriba de lo esperado. Sin embargo, pues como bien recordamos, en el After Hours, después del reporte, llegó a caer 13% la acción. La llegaron a bajar por aquí de los $450, si no mal recuerdo, pero al siguiente día pues logró recuperar esta media azul, que es la media exponencial de 21 días, y yo destacaba ahí en Twitter que si respetaba estos niveles al cierre, pues probablemente rebotaba el día de hoy, y pues es algo que estamos viendo que se está rebotando la emisora. Ahorita ya la tenemos por $495 nuevamente. Ahora, en los reportes que vienen esta semana, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo el sector de consumo básico, que es el XLP. El XLP es importante. ¿Qué nombres tiene el XLP? Tiene nombres como Procter & Gamble, tiene nombres como Pepsi-Cola, tiene nombres como Coca-Cola, como Costco. Y precisamente Coca-Cola reporta esta semana, va a reportar el día de mañana, antes de la apertura. Y estos sectores son muy importantes, estas empresas son muy importantes en este ETF de consumo. Coca-Cola Company representa el 10% del XLP, entonces pues bueno, es importante para el reporte de mañana para ver cuál va a ser el comportamiento del ETF. Pero por lo pronto podemos ver que rebotó sobre niveles de 60 a 70, $60.70. Aquí justo sobre la media de 8 días, sobre este nivel rebotó. Ahorita lo tenemos cotizando, recuperando los $61.
todavía está un 4.20% si lo tomamos desde los niveles de soporte sobre la media de 8, un 4.20% lejos de sus máximos pre-COVID. Y pues bueno, el Coca-Cola, que es el que les comento, que es el 10%, que reporta mañana antes de la apertura, pues lo podemos apreciar cómo ha estado batallando con su resistencia de corto plazo, que es precisamente la media de 100 días. Vean cómo por 4 sesiones no ha logrado recuperar o superar estos niveles de 47 más o menos, $47. Sería lo idóneo para que pudiera tener un rebote de corto plazo. Un dato importante para el reporte de mañana es que, según analistas, se espera que este sea el peor reporte en toda la historia de la empresa. En los 100 años de la empresa, de Coca-Cola Company, se está esperando el peor de los reportes. Y pues bueno, tenemos otro dato que si algunos no lo saben, es que pues bueno, Warren Buffett es uno de los accionistas mayoritarios acá. Berkshire Hathaway, su conglomerado de Buffett, tiene 400 millones de acciones, equivalentes prácticamente al 10% de todas las acciones en circulación de la compañía. Entonces, pues en definitiva será un reporte que estará también viendo ahí el maestro Buffett. Y pues bueno, a mí en el corto plazo me gusta por los niveles que está recuperando y demás. También me gusta el pesimismo que se muestra respecto a la emisora. Esto de hablar de el peor reporte en la historia, pues me hace pensar en que pues lo peor está de cierta forma descontado en el precio. Entonces, pues nuevamente, como con el tema que comentábamos hace unos días de los bancos, si el reporte sale ligeramente mejor o menos mal de lo que esperan los analistas, pues va a ser un catalizador bastante importante para que el día de mañana recupere estos niveles de $47, y si los recupera, técnicamente detona órdenes de compra que pueden llevar pues al precio, vean, más o menos de los mínimos que hizo hoy a la media de 200 días, es equivalente a un 11% de upside que el que tiene Coca-Cola. Otro sector que es importante para esta semana es el XLK. El XLK es el sector de las tecnológicas, y pues a diferencia del Nasdaq, este tiene una composición distinta, pero destaca que hay 12 emisoras tecnológicas, 2 de las FANG, que son muy importantes dentro de este ETF, que son precisamente Apple y Microsoft. Entre Microsoft y Apple representan el 42% de toda la composición del XLK. ¿Y qué nombre reporta esta semana? Reporta Microsoft. Microsoft va a reportar al cierre de este miércoles, después del cierre de mercado, y pues va a ser importante ver cómo salen los números. Por lo tanto, mientras vemos al XLK, pues como les decía, igual que el Nasdaq, muy, muy alcista. Veamos que a pesar de las caídas de la semana pasada, ni siquiera llegó a la media de 21 sesiones, recuperando todos los días la media de 8, bastante fuerte el sector de tecnología todavía. Y pues bueno, analizando MSFT, Microsoft, que es el nombre que reporta esta semana, el miércoles, pues podemos apreciar cómo es importante, así como señalaba en Twitter respecto a la importancia de que Netflix no perdía la media de 21 sesiones, ha sido así importante tanto en el Nasdaq como en el XLK, como en todos los componentes o los nombres más grandes. Vean cómo Microsoft el viernes intrasesión pierde la media, logra cerrar ligeramente pues debajo de ella, y el día de hoy la recupera por completo y genera un rompimiento, inclusive recuperando la media de 8 días. Lo tenemos 3.7% de distancia de sus máximos históricos, que fue donde los hizo pues, precisamente a inicios de julio, por ahí de los $216. Y pues en caso de que perdiera la media por un reporte negativo que esté por debajo de los estimados, pudiera ser que si no respeta estos niveles de 203.50 más o menos, se pudiera caer otro 9% más o menos por los $195, que es donde pasa la media de 50 días. Pero bueno, eso sería importante tenerlo en cuenta, y como les digo, para mí, desde una perspectiva de riesgo, prefiero, antes de que reporte este monstruo, pues estar afuera, ¿no? Se espera algo positivo, pero bueno, vamos a ver cómo lo toma el mercado.
Otro nombre importante para esta semana y también viene de la mano con el sector tecnológico es Intel, INTC. Intel también es muy, muy importante para el sector tecnológico, aunque no tiene una composición tan grande, no tiene un peso tan grande como Microsoft y Apple, que les digo que representan casi la mitad de todo el XLK. En el caso de Intel representa casi el 4%. Y acá nuevamente aparece Buffett. Buffett también tiene una ponderación importante en Intel, pero bueno, tenemos acá en el corto plazo, por lo menos técnicamente, lo tenemos alcista, lo tenemos incluso recuperando la media de 50 días. Se ve positivo la perspectiva técnica. Acá el riesgo es pues, que reporta este jueves, va a reportar después del cierre de sesión. Se está esperando estimados en utilidades por acción de 1.11 dólares y ingresos 18.5 billones de dólares en este trimestre. Ahora, ese sería el escenario alcista, que logre mantener el rompimiento. El día de hoy va a ser importante como cierre, pero pues bueno, definitivamente el catalizador medular va a ser pues el reporte que tenga esta semana, el día jueves. ¿Cuál sería? Y en ese escenario alcista tiene un upside pues más o menos del 5-6%, que lo llevaría a los máximos que hizo a inicios de junio. Pero ¿cuál sería el escenario bajista? Y pues bueno, miren, para llegar a máximos de junio subiría un 6% más o menos. Para llegar a los máximos pre-COVID tendría un 13% de upside. Entonces está bastante atractiva si se cumple un escenario positivo en cuanto a su reporte. ¿Cuál sería el escenario negativo? El escenario negativo técnicamente podría estar formando el segundo hombro de un hombro cabeza a hombro. Podemos apreciar acá el neckline, que vean cómo aquí podría estar formando el hombro izquierdo. Todo esto desde abril hasta mayo pudiera haber sido el hombro izquierdo, toda la cabeza pudiera haber sido a partir de mayo hasta junio, y pues de junio a la fecha podría ser el hombro derecho, pero bueno, esos son los dos escenarios. Tiene que mantener el rompimiento alcista de la media de 50 días y tener un reporte pues mejor a lo esperado para que tengamos un upside del 6% o en el mejor de los casos un 13%. O bien tiene que perder la media de 50, tener un reporte negativo para que pierda niveles cercanos a 58 y en ese caso pues sí podríamos tener una caída fuerte en la acción. Otro nombre importante y que está pues muy de moda, sobre todo en Twitter, es Tesla. Tesla va a reportar el miércoles al cierre. Y en el caso de Tesla, pues bueno, acá se está esperando que se tenga entregas de 90.650 vehículos, ya superior a lo que venían manejando los analistas. Acá lo que destaca es que, bueno, independientemente de que ahorita ya nada más lo tenemos menos del 14% debajo de los máximos que hizo el 13 de julio, donde generó esta especie de nube bajista, de nube oscura, este patrón de regreso, donde muchos traders se pusieron cortos. A mí no me gusta, o sea, si tuviese que tener una postura respecto a ella, no me gusta participar. Sí tiene posibilidades de tener un corto, sobre todo porque, pues viéndola en osciladores, lo que comentaba la semana pasada, pues vean cómo tiene el MACD. El MACD semanal está brutal, es una locura, vean hasta qué niveles alcanza este indicador. Y en el caso del RSI, vean esta divergencia bajista tan marcada que tiene en la escala semanal, entonces no me gusta para largo, pero en el caso de corto, pues bueno, el mercado se sigue manteniendo muy irracional. Si detona un reporte, pues mejora lo esperado, pues sería muy fácil que recuperara esos máximos, entonces mi postura sería fuera del papel. Si el reporte es negativo, no es tan bueno y no logra superar estos máximos que ya hizo a inicios de julio, me gusta para corto Tesla. Tenemos Twitter. Twitter lo subía, pues precisamente lo tuiteaba precisamente la semana pasada. Twitter me gusta por el patrón que está formando en la diaria, que parece ser que ya está confirmando que es un hombro cabeza a hombro, pero a diferencia de Intel,
este es invertido, es un patrón alcista. Vean cómo aquí pareciera ser que el hombro izquierdo lo formó pues desde de inicios de junio para finales de junio, mediados de junio, y después la cabeza la tuvo acá a finales de junio, el 29 de junio, que generó este mínimo por los $28. Y bueno, el hombro derecho parecía ser que ya lo formó el pasado 14 de julio, y ahorita pues un cierre encima de 37 dólares sería ojo, porque el máximo de inicios de junio fue precisamente en 36.94. Entonces el escenario alcista idóneo para los que estamos, lo vemos positivo este papel, sería que recupere los 37 y que se vaya encima de los 37. Twitter va a reportar el jueves, antes del inicio de la sesión, el jueves a la apertura, reporta Twitter. Nuevamente, pues definitivamente este es el evento, el catalizador más importante. En el caso de que saliera positivo el reporte, recuperara los 37 dólares, se materializara el hombro cabeza hombro invertido, podríamos estar hablando que se fuera a niveles en un inicio por lo menos de 39 dólares y más adelante pues de que se estuvieran cercanos a 45 dólares, que sería una proyección precisamente del 200% de Fibonacci y que coincidiría con los máximos que hizo déjenme ver qué niveles son, máximos que hizo en septiembre de 2019. Vean cómo los 45.60, 45.50 dólares son los máximos que hizo en esos meses, o en ese mes, y sería la proyección de un hombro cabeza hombro invertido en el mediano plazo. Otro sector que reportan esta semana es el XLB. XLB es el sector de materiales en Estados Unidos. Ese sector ha venido bastante positivo, porque de hecho hoy se topó con una resistencia por ahí en los 61.30 dólares. Esa resistencia es precisamente los máximos pre-COVID. Entonces, pues bueno, ya es un sector más adelantado, está menos rezagado que los demás que hemos visto, debajo de las tecnológicas obviamente, pero vean cómo ya prácticamente ya recuperó toda la caída que tuvo a inicios del trimestre. ¿Qué nombre es importante de reporte para esta semana? El Dow, la empresa Dow Chemicals. Dow Chemicals reporta el jueves a la apertura, antes del inicio de sesión, y pues podemos ver que a pesar de que el viernes pareciera que había recuperado la media de 200, pues hoy la está perdiendo. El upside que tendría para poder llegar a sus máximos pre-COVID es del 30%, entonces bueno, hay que ver cuál es la lectura del mercado respecto a su reporte. Tenemos el XLF, el sector financiero, también lo voy a mostrar porque, bueno, el sector financiero en lo general, pues me gusta, ya pasaron los nombres más importantes para este sector, ya pasaron los bancos más grandes la semana anterior. Podemos ver que en la diaria cumplió el patrón del doble suelo. Vean cómo acá generó este doble piso. La proyección lo llevaba más o menos para los 24.50 y fue un nivel que alcanzó la semana pasada, alcanzó 24.40 más o menos. Entonces fue ese máximo y es la proyección, ya cumplió el patrón alcista. Y ahorita en el corto plazo tiene pues un soporte por acá por niveles de 23.70, 23.80 son niveles de soporte para mi gusto, que si respeta, pues podríamos ver cómo acá después de hacer este rompimiento alcista del doble suelo, viene a retestear estos niveles ahora de soporte y podría tener otro incremento que le pudiera llevar en el mejor escenario en un inicio, por lo menos a los 24.90, cercano a los 25, y en el escenario más optimista sería que llegue a tocar la media de 200 días, que por lo menos está en un 10% arriba, como podemos observar. Un nombre que es importante, bueno, no tan relevante para el sector realmente, pero bueno, está dentro del XLF, es American Express. American Express conforma un 3% respecto al sector, y pues bueno, podemos apreciar que está debajo de todas las medidas de corto plazo. Está débil el nombre, podemos ver que hizo un rompimiento alcista el 15 de julio, pero bueno, ya perdió esos niveles y está muy, muy por debajo todavía de los niveles máximos previos al COVID.
lo tenemos un 46% debajo de esos máximos y un 14% debajo de la media de 200 días. Y finalmente quería comentarles respecto al XLI. El XLI es el sector industrial en Estados Unidos. El XLI lo tenemos cerca de la media de 200 días. Ya superó su media de 8 días. Un nombre pues, relativamente importante para este sector es Honeywell, que reporta el día viernes antes de la apertura. El ticker es HON. Y ustedes pueden notar los nombres que son importantes para cada sector, porque si analizan la acción y se parece mucho al ETF, pues es prácticamente el que tiene un peso muy importante o muy fuerte, como el caso de JP Morgan o Citigroup con el XLF. Así pueden ver acá como HON se parece mucho al XLI. Y pues bueno, esos son los nombres relevantes ahorita para esta semana, son los sectores que estamos viendo y esa es la lectura que estamos considerando en este día. Tenemos una pregunta que... bueno, una pregunta que era más relacionada al sector de bonos, ¿no? El rendimiento de los bonos M, ajá. No analizamos acá los bonos, pero ¿cuál es la pregunta? ¿Los bonos M respecto a México? ¿Esa era la pregunta, Pablo? La pregunta nada más es, ¿cómo ves los bonos M? Bueno, su rendimiento subió 5 puntos base de los bonos M en 10 años. Sí, bueno, pues desafortunadamente la perspectiva económica de México no le ayuda y pues la mayor percepción de riesgo del país pues incrementa el rendimiento potencial que tienen que pagar los bonos, ¿no? Entonces, pues bueno, es lo que estamos reflejando, lo que estamos viendo. Para un escenario para nosotros no invertimos en este sector de bonos, pero pues para un perfil pues más conservador pues pudiera ser atractivo confiando en que no va a generar default México, ¿no? Esperemos que no suceda ni en el mediano ni en el largo plazo, ¿no? Pero bueno, desafortunadamente y como lo muestra el sector accionario, el IPC, pues las perspectivas de México no son buenas en el corto plazo. Bueno, si no tienen algún comentario, esto es todo por el día de hoy. Estos son el análisis de la semana. Ya vimos todos los nombres importantes de la semana, las empresas y demás. Y pues bueno, cada uno que tome sus decisiones en función de esto. Si tienen alguna duda, algún comentario, pues ya saben que nos pueden ver nos pueden buscar en Twitter o me pueden escribir directamente en Twitter. Y pues bueno, cualquier cosa estamos aquí a la orden. Que tengan buen día, buena semana, buenos trades a todos. Saludos.